Hoy en la Segunda Guerra Mundial veremos sus acontecimientos más importantes. Sebastián, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial como tal? Andrea, la Segunda Guerra Mundial, como su nombre lo indica, fue un conflicto mundial, el cual duró de 1939 a 1945, siendo uno de los acontecimientos más importantes de la edad contemporánea, situándose más que todo en Europa, viéndose involucrados países como Francia, Inglaterra, Alemania e Italia, dejando múltiples consecuencias para la humanidad, las cuales se profundizarán con más detalle en este video. Este hecho histórico ha sido el más importante a nivel mundial en toda la historia, ya que dejó muchos cambios en la sociedad y no ha sucedido algo igual desde ese entonces. La Segunda Guerra Mundial empieza en los perversos pensamientos de un hombre lleno de ira, venganza y un deseo insaciable de ver a su patria Alemania remida nuevamente tras la vergonzosa derrota de la Primera Guerra Mundial. A continuación les presentaremos los acontecimientos más importantes que nos dejó esta guerra. Alemania invade Polonia. El 1 de septiembre de 1939 aconteció la invasión alemana de Polonia, una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexarse el territorio polaco. La operación técnica fue conocida como Caso Blanco. Este acontecimiento es reconocido como el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca. Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania. El 3 de septiembre de 1939, desde que Alemania invadió Austria y Checoslovaquia, Gran Bretaña y Francia anunciaron su intención de ayudar a Polonia si era invadida por Alemania. Incluso, Gran Bretaña y Polonia firmaron un pacto de ayuda mutua. Alemania inició su preparación para que el llamado Caso Blanco se realice con éxito. Se trataba de la invasión a Polonia, que realmente se efectuó, por lo que Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. La invasión alemana a toda Europa. El 9 de abril de 1940, Bélgica y los Países Bajos se rindieron en mayo. Más de 300.000 tropas francesas y británicas fueron evacuadas de las playas cercanas a Dunkerque, a través del Canal de la Mancha hacia Gran Bretaña. La caída de París en manos de los alemanes. Durante 1940 y 1941, los alemanes arrestaron a 10.000 judíos en París. Una cantidad similar huyó a la ciudad, a la zona no ocupada del sur. En 1942, los alemanes comenzaron deportaciones sistemáticas de judíos extranjeros y sin patria de París a los campos de tránsito de Drancy. De estos lugares, las autoridades alemanas deportaron a los judíos a campos de exterminio. La invasión de Alemania a Rusia, con el nombre en código Operación Barbarroja, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, en lo que fue la operación militar alemana más grande de la Segunda Guerra Mundial. El ataque de Japón a Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, el plan de Japón, la Operación Sur, era lanzar una serie de ataques consecutivos a las flotas occidentales para afianzar su control en el Pacífico. Y su primer objetivo fue Pearl Harbor, en la isla de Hawái. 353 aviones japoneses, desde bombarderos hasta cazas, atacaron la base estadounidense, sorprendiendo al ejército desplegado en ella, que apenas pudo reaccionar con un contraataque de su fuerza aérea. El desembarco aliado en Normandía, el 6 de junio de 1944, 7.000 barcos, 10.000 vehículos y 156.000 soldados de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia y otros países cruzaron el Canal de la Mancha y atacaron simultáneamente al ejército alemán en 5 playas de Normandía, considerada una de las tácticas militares más impresionantes y eficaces de la historia. La muerte de Benito Mussolini. El 28 de abril de 1945, durante el trayecto no se permitió a nadie acercarse a los cuerpos, hasta que llegaron el día 29 a la plaza de Loreto de la capital lombarda. Allí, el cadáver de Mussolini junto al de su amante fue brutalmente apedreado, pateado y tiroteado. Rendición de Alemania. El 8 de mayo de 1945, finalmente cayeron las armas. La Segunda Guerra Mundial, provocada en 1939 por el Imperio Alemán nacionalista de Adolfo Hitler, había terminado. Con la capitulación incondicional de la Wehrmacht, cesó por lo menos en Europa el derramamiento de sangre. El bombardeo atómico de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Aquel 6 de agosto de 1945, la población de Hiroshima despertó dispuesta a asumir las actividades como en cualquier día de esos tiempos de guerra.
un avión estadounidense sobrevolaba la zona y antes de ser detectado lanzó a Little Boy. Con una intensidad mayor a 1000 relámpagos, en un instante acabó con la vida de 70.000 personas. Después de contarles un poco de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, concluimos que se tiene en cuenta que hubo un total de 80 millones de muertos, pérdidas económicas que se cuentan por miles de millones y un daño ecológico nunca antes visto, el cual la humanidad presenció con asombro y terror. Esto influyó en todo el mundo, sacó lo peor y mejor de la humanidad. Otro hecho que marcó la historia tras la Segunda Guerra Mundial fueron las armas nucleares. Debido a esto, se llevaría a cabo una competición por ver quién tenía más poder nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Provocando temor en toda la población, ese fenómeno fue llamado la Guerra Fría. a raíz de esto, también se desencadenaron unos hechos importantes como la creación de la ONU y la creación de los derechos humanos. También se tiene en cuenta la independización de Israel. Esto solo es un poco de la información que nos dejó esta guerra y de lo que falta por contar. Muchas gracias.